Empiezo a trabajar a finales de los 90. Yo venía de la palabra, soy poeta. Y la firma La Paz en Guatemala es en el 96. En el 97, 98, 99 hay una sensación de que las cosas van a cambiar, de un ambiente de cierta paz. Y es en ese momento que un grupo de jóvenes salimos a las calles, tomamos las calles y empezamos a hacer arte en el espacio público. Ese fue el momento en donde yo paso de la palabra escrita, de la poesía escrita, a la poesía visual. Yo soy autodidacta, nunca estudié ningún curso o en la universidad o alguna institución o academia de arte, pero tuve la suerte de conocer durante los primeros años de mi trabajo a personas que influenciaron mucho en mis proyectos, en mi forma de pensar. El primero fue Luis González Palma, con quien recibí algunos talleres, y el más importante fue Aníbal López, que para mí es el artista más serio, más radical que ha tenido el país. Aníbal murió hace pocos meses, pero yo tuve la dicha de conocerlo después de hacer mi primer proyecto. A partir de entonces nos hicimos muy amigos. Ese es nuestro tipo de trabajo. Nosotros nos negociamos con la gente, miramos, investigamos primero y después damos el precio para poder cobrar lo que sea necesario, ¿verdad? Solicitamos también que la policía de Guatemala trabaja con nosotros. Nosotros le pedimos a ellos que nos limpien unos 20 minutos el territorio donde trabajamos. Cuando yo hago un trabajo y toco un tema en particular, es porque este tema en particular me está afectando. Si no lo tocara, si no lo trabajara, quizás me afectaría de peor manera porque se quedaría haciendo ruido dentro de mí. Es un medio del arte que se acerca mucho a la vida, porque no podés hacer práctica y error, práctica y enmienda. Tenés una idea preconcebida en la cabeza, pero no sabes cómo realmente va a suceder. Tampoco podés tener el control absoluto de la energía, de cómo va a fluir la energía o la reacción del otro. Hicimos una pieza en Guatemala hace unos años que se llamaba Punto Ciego, que fue con un grupo de ciegos. Y entonces, en un principio, mi hipótesis era un poco fría, era bastante formal. Yo quería saber cómo reaccionaba un grupo de ciegos ante un objeto de arte visual contemporáneo. Dentro del espacio teníamos unas cámaras centrífugas, o sea que nadie podía intervenir. El grupo de ciegos sabía que nadie con vista había dentro del espacio y la reacción fue verdaderamente violenta. Entonces, el grupo de ciegos fue una gran lección. Entender cómo se mueve el poder de un lado a otro, ¿no? Es como en un inicio entré en el poder sintiéndome yo que estaba por arriba y en 2 segundos, ¿me entendés? Sin importar que eran ciegos, ellos sabiendo que nadie podía ver, simplemente tenían el poder y podían hacer con ese cuerpo, con ese objeto lo que ellos quisieran. Y fue lo que sucedió. En mi trabajo, superficialmente, es muy fácil ubicar, localizar a la víctima, que soy yo. Cuando haces un análisis más profundo, entendés que además de víctima, yo fui el autor intelectual de la acción. Claro. Generalmente yo contrato a un voluntario, a unos terceros, a gente que participa en la acción, los involucro dentro del proceso y son estas personas que bajo una orden mía ejecutan una acción. El autor intelectual pasa desapercibido y es en realidad donde más deberíamos de enfocar nuestra atención, porque es en verdad donde recae la culpa de los acontecimientos o de los hechos, ¿no? Todo victimario en un momento fue una víctima.
El arte es universal o debería ser universal. En mi trabajo yo parto de Guatemala, me interesa mostrar la historia de mi país, lo que no se ha dicho, lo que no se dice, lo que se niega, lo que se esconde, lo que se miente, pero también me interesa ir más allá de mi país. Me interesa mostrar que la muerte es la misma en Guatemala como en Estados Unidos o en Rusia, que el dolor es el mismo de un individuo que vive en el tercer mundo o en el primer mundo. Pienso, creo y trabajo porque el arte es un puente humano que nos permite hacer estas conexiones entre un sitio y el otro, entre un individuo y el otro, porque al final los individuos somos lo mismo, sentimos lo mismo y estamos todos interconectados. Es a través de la empatía que tú puedes no ver al otro, ¿me entendés?, con distancia, sino en verdad involucrarte. Entonces, por ejemplo, si voy a Eslovenia, descubrir, investigar de que también ahí ha habido una guerra, que también ahí, ¿me entendés?, el Estado y el gobierno actúa de maneras muy corruptas, de la misma forma que sucede acá, que también ahí hay mucha muerte. Hago esta obra, por ejemplo, que se llama Suelo Común, en donde estoy enterrada en el suelo para demostrar el mismo pasado de muerte y historia negada existe en un país, ¿me entendés?, del otro lado del charco, como en Guatemala. Hacer este puente, hacer entender es, no solo Guatemala está repleta de muerte y de miseria. Adentro. Okay, gonna do it. Definitivamente no me interesa que me exoticen. No quiero ser presentada como una artista que viene del tercer mundo y tener siempre esta serie de adjetivos posteriores a mi nombre. Yo no soy el otro. No soy tan utópica de creer que yo puedo alcanzar un cambio en la gente a través de lo que yo estoy haciendo, no. En el año 2007 tengo una hija, Isla. No hizo que mi trabajo perdiera la rabia. Muy al contrario, con mi hija yo empecé a sentirme aún más comprometida con la sociedad, aún más empática con lo que sucedía, con lo que veía, con lo que no entendía. Porque estábamos en grandes montañas, no teníamos comida, solo raíces comíamos. Lo que hicieron los soldados nos hicieron correr de la casa. Cuando empecé a hacer performance, tenía esta energía de querer comerme al mundo y me siento mucho más moderada. Ahora no es que no tenga esta rabia o esta inconformidad con las cosas que me rodean, las sigo teniendo, me sigue acompañando el mismo filo, pero me siento mucho más responsable con el cuerpo porque tengo 40 años. O sea, ya no quiero comerme el mundo y no quiero que el mundo me coma a mí.